El tema es la incidencia cultural sobre las necesidades socioeconómicas de la población pamplonesa, donde la pregunta problema es cuál es realmente esa incidencia de la cultura en la satisfacción de necesidades sociales y económicas de la comunidad pamplonesa. La hipótesis a contrastar es si existen patrones culturales que influyen en el contexto económico, social e histórico. Lo que se ha hecho es que hay estudios de antropología cultural que demuestran a través de la etnografía, que es un estudio de campo experimental con la comunidad, donde se destacan el avance o la forma en cómo se lleva a cabo el comportamiento, las creencias, las costumbres, la vida social y las actividades económicas. Y se contrasta a través del tiempo. También se halla un estudio de la curva Yerkes-Dodson, que es una curva que demuestra la relación de la psicología con la economía, pues la Yerkes-Dodson demuestra cómo ese estado de ánimo que se influye por la forma de pensar tiene un efecto sobre la productividad de las personas en la actividad económica. También hay un estudio sobre la semiótica cultural dada por Umberto Eco. Ese estudio de semiótica cultural tiene una relación también con el aspecto económico, social e histórico, ya que se toma en cuenta el lenguaje, la comunicación de lo que las personas creen percibir acerca de sí mismos y de los demás. La semiótica es dada por ese significado, básicamente el significado que le dan hacia las cosas que perciben. Y también hay experimentos, estudios de el efecto Pigmalión, que ese efecto en realidad es súper importante porque es un efecto, es una forma de pensar de las personas del cual tiene una profecía autocumplida, es decir, que la creencia de la persona define en gran parte lo que va a hacer, la conducta, lo que hará. ¿Qué no se ha tratado? No se han tratado la relación como tal de la percepción colectiva de la cultura sobre esos aspectos sociales, como la toma de decisiones, las relaciones intrapersonales e interpersonales, es decir, la forma en cómo se tratan o cómo se perciben y cómo piensan de sí mismos y de los demás, y económicos, esa percepción colectiva en términos económicos, es decir, sobre sus capacidades, sobre la productividad y sobre la actividad desempeñada en términos económicos. Todo esto básicamente se relaciona en un ciclo histórico, y ese ciclo histórico es el que demuestra que realmente hay unas variables que se repiten dentro del tiempo. Esas variables son las que menciono, como capacidades, productividad, actividad económica, y dentro de lo social, como son la conducta, las relaciones, la toma de decisiones, también se encuentran el proceso de adaptación, entre otras. ¿Cómo se ha presentado el tema? Es un tema multidimensional, es un tema donde se relaciona la psicología, donde se relaciona la comunicación, el lenguaje, las ciencias sociales, donde la antropología tiene mucho que ver. Entonces hay estudios etnográficos muy completos en este campo. ¿Qué no se ha presentado sobre el tema y se insinúa? La relación del comportamiento con la forma de pensar y de actuar y de pensar, y con la toma de decisiones que realmente no son racionales en su mayoría y que tiene un efecto sobre las necesidades socioeconómicas, es decir, que realmente contrasta o pone en juego la teoría racional desde René Descartes a Adam Smith para darnos a conocer de que realmente no vivimos de forma lineal. Las decisiones no son lineales y es posible de que se trate de una economía conductual donde debemos desempeñarnos y empezar a actuar y a estudiar nuevos campos. ¿Qué polémicas? Es posible, digamos que como es una cultura amplia,
definirla es muy corto y pues es algo que será desafiante, puesto que es posible que queden otras variables importantes del estudio que no se puedan llevar a cabo por completo, pero es un proceso que no es algo homogeneizador, es decir, que no es algo único en todas las culturas, es una forma heterogénea, o sea, es una forma donde se caracteriza algo por ser único. Esa población tiene una forma de ver la vida, de verse a sí mismos y ver a los demás de forma diferente. Y en ello se ve de forma material en aspectos económicos, puede ver de forma intangible en las relaciones personales y de forma histórica, donde se toma en cuenta el ciclo económico. También es posible que hay un debate muy importante que es sobre el contraste sobre culturas. La aculturación es un componente que destaca cómo en un entorno donde hay una cultura propiamente dicha, vienen nuevas culturas de otros lugares y cómo se incorporan en ellas es fundamental. Es decir, la aculturación es como Pamplona se asocia a nuevas culturas que no son provenientes de ella. Entonces, ¿cómo son esa asociación? ¿Cómo es esa cooperación básicamente de culturas? ¿Qué tantos arraigos hay dentro de la cultura pamplonesa que no permite, o que en su defecto sí permiten, que haya una biodiversidad cultural que da mucho más riqueza en el territorio? También se genera el debate sobre la economía ortodoxa, que es básicamente sobre lo que ya mencioné, la racionalidad, y pues que pone en posición de nuevo la economía conductual. ¿Qué otras polémicas se podrían llevar a cabo del tema en cuestión? También es posible o puede que haya algún tipo de controversia si hay un choque de realidad, es decir, si las personas perciben esto como algo amenazante. Entonces, si ellos tienden a señalarse y a tener emociones aflictivas como angustia, ira, dolor, sufrimiento, y pues que realmente no vean la potencialidad que tienen. O también que pues se generen discrepancias, donde se tengan que desunir de sus áreas. Entonces, pues esa no es la idea, pero es una posible polémica que podría ocurrir, del tema. Las nuevas ideas, como pues he dicho, son en su mayoría desafiantes, pero pues realmente no es algo que quite esa riqueza, sino es algo que le aporta. Entonces allí es donde se tienen que tener en cuenta pues el método, cómo se va a trabajar. Los autores que han tratado el tema se han centrado en qué aspectos. Bueno, hay autores que se han centrado en la independencia, la originalidad, representatividad, ese significado, esa comunicación de Humberto Eco, la transformación epistemológica de la cultura, la adaptación, la diversidad, la forma de pensar y de actuar. Todo ello es lo que han tomado en cuenta, pero por formas separadas. En algunas ocasiones los artículos muestran etnografías socioeconómicas o sociohistóricas, pero digamos que no esa trilogía. ¿Qué aspectos faltan por tratar o avanzar respecto al tema? Pues que esa relación de la cultura sobre esas necesidades socioeconómicas, que esa necesidad es básicamente
ese bienestar colectivo que queremos para las personas, inspirada en un cambio intrapersonal, es decir, cómo se perciben a sí mismos, cómo piensan de sí mismos, cómo se tratan a sí mismos y cómo se relacionan con los demás, que ese es el cambio interpersonal, si es necesario. Donde se destaca la inclusión de otras culturas, es decir, que ese proceso de aculturación no será amenazante, sino que por el contrario traerá diversidad. Y el proceso de adaptación al cambio, que pues es básicamente basado en esa teoría del cambio social de Emily Durkheim, donde hablamos básicamente de cómo debe la población, o cómo podría la población, no debe, sino cómo podría la población tomar esos aspectos que pueden percibirse como amenazantes como una oportunidad. Y básicamente esos patrones condicionales desde el área psicológica, esos condicionales que pues son barreras que son establecidas a veces por el tiempo o desde la misma población. Entonces detectar eso es fundamental para poder ayudar a reemplazar esos nuevos pensamientos. Se trata de una reinvención finalmente para crear ese bienestar. ¿Dónde está hoy el tema y hacia dónde tiende? Pues la cultura cada vez es más diversa. Entonces hay muchísimas definiciones, pero dentro del margen que se pretende estudiar, toma en cuenta la definición de la UNESCO para resaltar que es un conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Es decir, que tomamos en cuenta material, es decir, la forma económica, su actividad económica jalonadora, su productividad, espiritualidad, sus rasgos distintivos en comunicación, pero también tomamos en cuenta esos aspectos o esas barreras para poder ayudar a mejorar las relaciones. Entonces cada vez más se encuentra la interdisciplinariedad en este estudio. Nuevamente, esa interdisciplinariedad no solo toma en cuenta la parte económica, sino también la psicológica, para ayudar a interpretar cómo las personas piensan y cómo es posible que se halle un cambio. Básicamente por nuevos mecanismos de apoyo. Los mecanismos de apoyo son a través de estudios, son a través de ayudas para verificar, para mejorar, para dar acompañamiento a ese proceso de cambio, que mejorará la integración.